Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a este tercer estudio del libro de Génesis. En la lección anterior nos habíamos quedado en esa parte número 2, donde habíamos visto y habíamos indagado que en ese mundo perfecto, creado por el Dios Todopoderoso de una manera perfecta, como habíamos visto que los hijos de Dios, las estrellas del alba, nosotros estábamos ahí, como se describe en el capítulo 38 de Job, y nos regocijábamos todos cuando el Padre creaba este mundo. En mi teoría personal, que todos contribuíamos a la creación de este planeta, pues vemos mucha afinidad entre los seres humanos con animales, plantas, aves y cosas de ese estilo, ¿me entiendes? Con esos pensamientos entonces vamos a empezar a esta tercera parte, ¿verdad? Y habíamos visto cómo Satanás, en aquel entonces se llamaba Lucifer, ¿verdad? El iluminado, el brillante, podemos decir, que se llenó de orgullo, como se describe en ese capítulo 28 de Ezequiel, y en ese capítulo 14 también de Isaías, como él decía que se iba a elevar sobre las estrellas del cielo y que iba a ser como el más altísimo, o sea que él quería el trono de Dios, y con su orgullo se rebeló, hizo una revolución, podemos decir, en ese estado de perfección. Ponte a imaginar. Así fue como él se rebeló contra ese sistema de esta tierra y los cielos juntos, cómo se rebeló contra ese sistema, y vimos que hasta arrastró una tercera parte de las estrellas de Dios, que somos nosotros los hijos de Dios. Una tercera parte de esas almas siguieron a Lucifer en aquel entonces, como se nos describe en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Nos mencionó algo el Señor acerca de ese mundo que existió. Nos dijo Él acerca de eso que sucedió antes. Abran sus Biblias entonces, y se le vamos a dar un título a esta lección. Vamos a decir que es la destrucción del mundo que existió. Abran sus Biblias entonces al capítulo 13 de Mateo, y Cristo aquí nos está dando dos parábolas, las únicas dos que Él explicó, que la mayoría de los cristianos no saben ni la razón de la explicación, ni por qué las explicó y cuáles son las dos parábolas explicadas. Y te digo yo hoy en día, hermano, si tú no entiendes y no te sabes estas dos parábolas explicadas que se encuentran en Mateo 13, no vas a entender nada de la cristiandad y del plan de Dios. Capítulo 13, entonces, versículo 34, y leo: y la razón por la cual Cristo les habló en parábolas. Con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le pedimos que nos guíe en este estudio. Versículo 34, capítulo 13, Mateo, y leo: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, o sea, con ilustraciones para el mejor entendimiento de la gente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. O sea que todo esto fue profetizado antes acerca de Cristo, de lo que iba a hacer, de lo que iba a decir, ¿me entiendes? Acuérdate que Cristo estaba en el principio, como dice Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio estaba el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra es Cristo, la palabra viviente. ¿Me entiendes? Cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hermanos, para aquellos de ustedes que han revisado nuestra página de la palabra.us, verán que ahí tenemos una serie de estudios textuales. Uno de ellos es el apéndice número 146, ¿verdad? Acerca de esta palabra fundación.
Aquí el verdadero significado de esta palabra en el griego, escúchame bien, viene del griego, la palabra número 2602 en este diccionario de Strong's, el diccionario exhaustivo de las palabras bíblicas, del diccionario hebreo y del griego, en esta ocasión, capítulo 13 de Mateo, Nuevo Testamento, el diccionario griego. La palabra número 2602, que es catabalo, que viene de la palabra número 2598, carabole, que no quiere decir poner una cimentación, una fundación como en una casa, ¿me entiendes? Sino que quiere decir una destrucción, un derrocamiento, ¿me entiendes? Tirar para abajo, que va directamente relacionado con esa rebelión de Satanás que hizo él cuando se rebeló contra el sistema del Padre en ese mundo que entonces existió. ¿Por qué decimos nosotros ese mundo que entonces existió? Pasen conmigo a la segunda epístola de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, para que estudiemos un poco más en detalle acerca de qué es esto, de este derrocamiento, de esta destrucción, de esa revolución o tirar para abajo de ese sistema que entonces existió, donde existíamos todos nosotros, ¿me entiendes? Donde hubo un rebelde, su nombre es Lucifer, que prácticamente arruinó todo, ¿me entiendes tú? Este es el pecado original que se cometió en esa dimensión espiritual, en esa dimensión perfecta, ¿me entiendes? Antes todos habitábamos aquí y en el cielo, cielo, espacio, o sea, esa dimensión, teníamos la habilidad de ir y venir. ¿Me entiendes? Existían civilizaciones, existían dinosaurios, existía parte habitable del planeta, como se nos dice en Isaías capítulo 45, versículo 18, que Dios hizo este mundo para ser habitado. No lo hizo desordenado y vacío, sino que lo hizo para ser habitado. Pero algo sucedió, ¿me entiendes? Esa rebelión de Satanás lo causó todo. Capítulo 3, segunda epístola, segunda de Pedro, leo. Sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores. Hermanos, hoy los vemos por todos lados. Andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus propias vanidades, sus propios inventos, ¿me entiendes? Diciendo, escúchame bien la profecía de Pedro, que dijo él hace 2000 años antes prácticamente, acerca de lo que iban a decir estos ignorantes hoy en día. Esto es lo que dicen hoy en día, escucha. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está esa promesa que se dice que Él va a venir a este mundo? Cuando tenemos Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todo el Apocalipsis, prácticamente toda la Biblia es un libro profético acerca de su venida. La primera y la segunda. Y dicen estos ignorantes, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Acuérdate, desde el principio de la creación original. No estamos hablando de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos que la tierra se volvió vacía y desordenada. Ya vamos a llegar ahí. 5. Estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo, este es en el mundo que entonces existió, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
¿Me entiendes? Así como se dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Por la palabra de Dios se hizo con sabiduría. Proverbios 8, Proverbios 3. Esta creación, el mundo original. Ahora, escucha. Que proviene del agua y del agua subsiste. ¿Me entiendes? ¿Qué dice? Por lo cual, versículo 5 dice, 6, el mundo de entonces pereció. Este es carabole, anegado en agua, quiere decir cubierto por agua, ¿me entiendes? Y esto no es el diluvio de Noé, ¿me entiendes? Lo que está diciendo Pedro aquí es lo que va a decir Jeremías cuando lleguemos al capítulo 4. Es lo que dice Moisés en Génesis capítulo 1, versículo 2. Que el mundo de entonces fue anegado o destruido por agua completamente. ¿Me entiendes? Por eso es que encontramos vestigios de animales marinos en todo el mundo y en las cúspides, en las montañas más altas. ¿Me entiendes? La destrucción original de los dinosaurios se hizo por agua, por una implosión completa. ¿Me entiendes? Por todos lados. Por eso es que se encuentra petróleo, desperdicios de animales, de plantas, ¿qué te puedo decir? Metidos dentro de la corteza de la tierra, porque la destrucción que sucedió vino de arriba por agua. Escuchen, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, desde Génesis, ¿verdad? Versículo 2 en adelante, los últimos 6,000 años de esta edad, ¿verdad? Están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Sabes tú cuál es el fuego del día del juicio? Capítulo 20 del Apocalipsis, donde se menciona que sucederá un lago de fuego para donde va Satanás. ¿Te acuerdas? Ezequiel 28, Isaías capítulo 14 también nos dice cómo el Padre lo ha condenado ya a muerte en el lago de fuego. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que no solamente va a Satanás a perecer en ese lago de fuego, sino, diría yo, casi toda una tercera parte de los que lo siguieron a él en aquel mundo que existió. También van a perecer en ese lago de fuego. Hermanos, nuestro Padre es un Dios, es un fuego consumidor. ¿Me entiendes? El último versículo del capítulo 12 de Hebreos nos documenta, y también Apocalipsis capítulo 20 nos dice que el fuego va a provenir del Padre. Él va a destruir en ese lago del fuego, en ese abismo, a Satanás y todos aquellos que lo van a seguir a él. Por eso es importante, esa nuestra misión. Escucha. Es de sonar la trompeta y la alarma. Viene un falso al mundo, a engañar al mundo. Viene de arriba con tecnología que no hemos visto antes. Y viene a engañar al mundo. Si fuese posible, como dice Cristo en el capítulo 13 de Marcos, aún a los escogidos. Pero no creo que es posible. Rápidamente, hermanos, vamos a aprender una lección del hebreo en este capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Antes de que veamos esa destrucción en Jeremías, la destrucción del mundo que existió por el Padre. ¿Quién la causó? Lucifer. Él es el culpable, ¿me entiendes? Él es el enemigo, contra él luchamos. Nuestra coraza, Efesios 6, es para eso, ¿me entiendes? Para defendernos de las palabras y de las mentiras
que dirá Satanás cuando venga a este mundo. Primero, muy pronto, ¿estás listo tú o tú? ¿Estás listo o lista para esa batalla? Es una batalla de ideas, de conocimiento. No es una batalla, ¿me entiendes?, con flechas y arcos y armas de eso. No. Es con el conocimiento de la palabra de Dios que tienes tú grabada en tu mente. Ese es el sello de Dios. Esa es la marca de la bestia. ¿Me entiendes? Si tienes mentiras y engaños y teorías del rapto metidas en la cabeza, entonces ya estás con la marca de la bestia. Ya crees algo falso. ¿Me entiendes? Pero si tienes el sello, la palabra de Dios, el capítulo 7 del Apocalipsis, en tu mente, la verdad de Dios, entonces tú llevas el sello de Dios. Es bien simple. Continuando, capítulo 1, Génesis, versículo 2, leamos. Y la tierra estaba, hebreo, palabra número 1961, la palabra número yaya. Yaya quiere decir que la tierra llegó a ser o se volvió. ¿Me entiendes? No es que estaba de esa forma. La tierra no fue creada vacía y desordenada, sino que se volvió. Búscalo tú, mira, hazte un favor, búscalo en este diccionario. Diccionario hebreo, número H, 1961. Que llegó a ser. Desordenada y vacía. La palabra desordenada viene del hebreo, palabra número 8414, tuhu, que quiere decir dejar desolado, desierto, en ruinas. ¿Me entiendes? Y después vacía, buhu, o sea que yaha, tuhu va buhu, o sea, se volvió vacía y desordenada. Tuhu quiere decir ruina, estar en vacío. La palabra número 922 en el hebreo, vacío, ¿verdad? Que quiere decir lo mismo, ruina. ¿Me entiendes? El mundo entero estaba en ruina, cubierto completamente de agua. ¿Me entiendes? Cientos y cientos de kilómetros arriba, sumergido el planeta en agua, completamente. El diluvio de Génesis de Noé no fue un diluvio universal, fue un diluvio local. ¿Me entiendes? Pues habían sobrevivientes, habían 8 personas en el arca. ¿Me entiendes? Esto aquí, muy poco sobrevivió. Destruyó los dinosaurios, desplazó los continentes. Es una destrucción no total, porque el Padre dejó vestigios, ya veremos. Y las tinieblas, continuando, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu aquí está en mayúscula, el Ruach, como se dice en el hebreo, el Espíritu Santo, el poder de Dios, la obra del Padre, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes por qué? Porque lo estaba destruyendo. ¿Me entiendes? El Padre destruyó este universo, los cielos y la tierra antes, en ese mundo que existió. ¿Me entiendes? Los vestigios. Unos hablan de que el continente de Atlantis proveía y era un continente que pertenecía al mundo que existió. Las civilizaciones, unos dicen que la Esfinge y ahora la pirámide, se data de que son más de 14,000 años de edad. Se documenta que ciertos monumentos y construcciones de Sudamérica son millones y millones de años de edad, ¿me entiendes? Que documenta tal y como está escrito lo que la palabra de Dios dice. No hay controversia entre el uno y el otro. Lo que dicen los científicos hoy en día, los antropólogos, sociólogos, biólogos, es lo mismo.
que está diciendo la palabra de Dios. ¿Me entiende? Remueve esas vendas que tienen en los ojos y abre tu mente al plan universal de la palabra de Dios. Analicemos ahora la ira del Padre. Mira, ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No creas que no lo hará. Lo que pasa es que él muy paciente, el Padre es con sus hijos, con los tercos, ¿me entiendes? Los que no quieren ver no verán, los que no quieren oír no oirán. No te preocupes si tratas de sembrar una semilla y no te escuchan. No te preocupes de eso. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano este testigo de la palabra te defenderá a ti. Continuemos. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4 versículo 19. La destrucción del mundo que entonces existió. Versículo 19, leo. Mis entrañas, dice el Padre, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. ¿Tú no crees que él estaba preocupado, que él estaba angustiado? ¿Qué hace él, te pregunto, cuando mira una tercera parte de sus hijos, de sus almas, que él creó perfectas en amor, que nos dio un universo, nos dio un planeta, nos dio todo? Y un rebelde, Lucifer, engañó a una tercera parte. ¿Qué hace el Padre, te pregunto? Los destruye a todos. Una tercera parte de sus almas. ¿Qué harías tú de padre? Te pregunto yo. Si uno de tus hijos se rebela contra ti, ¿lo matas tú? ¿Lo destruyes completamente? No creo. Si tú eres padre, ¿sabes qué? No lo harías tampoco. ¿Sabes por qué? Porque tú amas a tus hijos. ¿Me entiendes? No importa lo que sea, aunque sean criminales, tú no los matas. El Padre tampoco. ¿Me entiendes? Si nosotros que estamos en la carne, en estos cuerpos, tenemos un poco de idea de lo que es amar con estos cuerpos que se deshacen, se pudren y que no entendemos, ¿cómo será en el mundo espiritual sin barreras carnales, corporales y de este mundo? ¿Cómo será el amor de Él por ti? Te pregunto. ¿Te has puesto a pensar en eso? Escucha cómo se siente. No callaré, dice el Padre, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Sabes por qué? Porque está declarando guerra contra ese sistema de rebelión que había establecido Satanás en ese momento. Lucifer, el brillante rebelde. Escucha atentamente. 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. ¿Sabe por qué suena la trompeta? Porque viene la guerra, como las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Estás preparado tú? Te pregunto. Porque toda la tierra es destruida. ¿Me entiende? Completamente destruida. Tuhu babuhu, desordenada y vacía. Se volvió destruida. De repente, dice así, son destruidas mis tiendas. Hay unos que dicen que fue una congelación inmediata. Las edades, el congelamiento del planeta que se habla por ahí, los científicos. Unos dicen que fue de agua, otros dicen que fue de hielo. ¿Me entiendes? Pero acuérdate, los ejes estaban en otra posición. Imagínate, de un solo así, ¡vum! Una destrucción repentina. Solo el Padre puede causar eso. Son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, dice. 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Hermano, cuando suena la trompeta y la batalla, te lo digo que la batalla puede durar mucho tiempo. En estos últimos días no durará ni un segundo,
cuando suene esa trompeta en el capítulo 11 del Apocalipsis, la séptima trompeta. Así será, en un abrir y cerrar de ojos. Porque mi pueblo es necio, dice el Padre. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. La causa principal fue Lucifer y también los ángeles caídos y la tercera parte de aquellos que siguieron Satanás. Son millones y millones de almas rebeldes. ¿Qué hace el Padre? ¿Los destruye o destruye el sistema? ¿Me entiendes? Destruye el sistema y separa la edad, separa, ¿me entiendes? La existencia espiritual donde habita Él con sus hijos y la existencia material de este mundo. ¿Me entiendes? Lo separa. Ya vamos a llegar ahí en los primeros días del libro de Génesis. Continuando, los primeros días. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía de la misma manera, tuju babuju, y a los cielos también, y no había en ellos luz. ¿Te das cuenta? Por eso digo yo que fue una destrucción total de la tierra y de los cielos. Los cielos tampoco habían luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. O sea que hubo una destrucción completa. Las montañas cubiertas, ¿me entiendes? Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Podemos decir esas aves dinosauricas que existían en aquel entonces. Todo era diferente, ¿me entiendes? La evolución no existe. Lo que existe es una evolución del ser humano cuando va avanzando y cumpliendo el plan de Dios. Vamos regresando a lo que entonces existía. ¿Me entiendes? La edad eterna será como el mundo que antes existió, una creación perfecta. Para ahí vamos. ¿Quieres ser tú parte de eso? Hermanos, no tienes otra opción. Te lo digo, tú estarás ahí. ¿Por qué no empezar hoy en día? Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades, o sea que habían ciudades ahí avanzadas. Se nos dice que teníamos la habilidad de volar al espacio, ¿me entiendes? Venir a este planeta, irse, regresar, descubrir nuevos mundos, universos. ¿Me entiendes? Los aeropuertos de Nazca en Perú se documenta que allí aterrizaban. ¿Me entiendes? Es muy claro. Con objetos voladores que no nos podemos imaginar. ¿Has leído Ezequiel tú? Los primeros capítulos. Vamos a hacer un estudio detallado acerca de las naves voladoras del Padre. A Enoc se lo llevaron, a Elías también se lo llevaron. ¿Cómo se lo llevaron? Se lo llevaron en un vehículo que se mueve para arriba. Otro tema, otro estudio. Y eran asoladas todas estas ciudades delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Hermanos, cuando el Padre se enoja y se encandila con su ira, ¿sabes qué? Los que no están de su lado sufrirán. Si tú estás de su lado, tú no tienes nada de qué preocuparte. Pero si estás en el otro lado, preocúpate. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Sabes por qué? Porque no la destruyó del todo. Dejó vestigios. ¿Me entiendes? Dejó todavía Atlantes, pues Platón lo describe en sus escritos. Él describía ese continente que existía entre Europa y las Américas. ¿Me entiendes? Algo existió ahí que el Padre dejó para que fuera evidencia, ¿me entiendes?, de que había una edad
que existía entonces. Hermanos, la palabra de Dios es muy completa. La palabra de Dios nos revela todo. No te pierdas estas siguientes series de estudios del libro de Génesis, porque vamos a empezar a ver cómo el Padre recreó el planeta. Y si estás interesados en estudios más detallados, en los estudios textuales de nuestras páginas tenemos una cantidad tremenda de apéndices que tú los puedes bajar y los puedes leer gratuitamente y analizar y estudiar de que lo que te estamos diciendo es verdad. ¿Me entiendes? La palabra de Dios así lo describe. No te pierdas las siguientes lecciones que vamos a empezar a analizar esos periodos de tiempo que aquí se mencionan y se dicen que son días, pero son periodos de tiempo. No te lo pierdas, hermano. Gracias por escuchar. Dios te bendiga siempre y acuérdate que Cristo es la palabra viviente.